Para empezar un poco de forma general, hablar sobre qué son los MACs, que sabéis que viene de Magnetic Activated Cell Sorting, es decir, son células que están activadas de manera que pueden ser seleccionadas al pasar a través de un imán, de un campo magnético. ¿Y por qué queremos eliminar espermatozoides apoptóticos? Pues porque influye, o pensamos que influye, en la probabilidad de conseguir, y esto es muy importante, un recién nacido, porque estaría relacionado con que si un espermatozoide con un señal de apoptosis, de que se va a morir, lo que ocurre es que al final el embrión deja de dividirse, y entonces o no implanta o da lugar a un aborto, y por eso se relaciona especialmente con aborto. Por lo tanto, la indicación de los MAC son pacientes con mayor incidencia de espermatozoides con fosfatidilserina externalizada. Lo pediremos en casos en los que sospechemos meiosis alterada, utilizaremos una prueba que nos permita tener un buen resultado y trataremos la causa con antioxidantes, originariamente con antioxidantes o eligiendo espermatozoides apoptóticos. Y creo que ya... Definamos lo que es preservación de fertilidad. Se ha definido como la aplicación de procedimientos quirúrgicos médicos de laboratorio tendiente a la preservación de la descendencia genética en adultos y o niños con riesgo de esterilidad previo a la finalización natural de la vida reproductiva. Como pueden ver, esa definición es muy amplia y cabe especialmente en las mujeres que están retrasando la fertilidad para poder preservar ovocitos. Y aquí viene un concepto nuevo, que somos la única especie mamífera que está retrasando su fertilidad. No ha habido hasta ahora ningún ejemplo en la naturaleza que implique retraso de fertilidad. Entonces, cuando nosotros tomamos el tema de una perspectiva más amplia, podemos definir 4 grupos de pacientes en el cual pueden ir a preservar de fertilidad. Entonces tenemos los pacientes con cáncer o enfermedades crónicas que requieren quimioterapia o radioterapia, pacientes portadores de enfermedades virales de transmisión sexual, que están los virus inmunosupresores, que es el virus del SIDA, que en ello no hay ninguna discusión, aquellos que producen daño inflamatorio crónico y que tampoco tenemos dudas, aquellos portadores de hepatitis B y C, que también tienen que preservar y congelar sus espermatozoides, pero hay un grupo que es muy interesante, que son de los virus oncológicos, que poco o nada se ha enfocado en preservación de fertilidad en pacientes portadores de virus oncológicos. Y lo que todos esperan que va a ocurrir, pacientes que desean postergar su paternidad, aquellos hombres que tienen 30, 35, 40 años y que todavía no son padres, ¿por qué no congelar las células a la edad que tienen? Y este es el último mensaje que lo da una mujer, cuando apareció en estas estadísticas, que es de Pamela Metzen, consejera delegada de la American Fertility Association, dice: ya no solo daña a las mujeres, a vosotros también, nos dicen los hombres. Se necesitan 2 personas para engendrar un bebé, y los hombres que algún día quieran ser padres deben despertar, leer lo que hay afuera y contraer responsabilidades. No entiendo por qué todo el mundo está tan sorprendido, todo el mundo envejece. ¿Por qué las células espermáticas iban a ser las únicas que no envejecieran cuando lo hacen los hombres? Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros queremos hacer una técnica de reproducción asistida con el varón? Elegir los mejores espermatozoides, tanto con los MACs como con selección por gradiente, con IMSI, con la técnica que sea. ¿Qué queremos? El mejor espermatozoide, que dé lugar a un buen embrión y ese embrión dé lugar a un niño sano. En definitiva, ¿qué es la IMSI? Es una técnica de selección de espermatozoides. No es ni la panacea ni algo a desechar. Hay que usarla cuando hay que usarla, no siempre, cuando toca. En mi opinión, la utilidad real de la IMSI está en los casos de mujeres con pocos ovocitos, 7, 8 para abajo, y no tiene razón de ser en casos de hombres que tengan buen semen, con una mujer con buena respuesta. En ese caso lo que hay que usar es otras técnicas de selección y otras técnicas casi diría, de política de transferencia. Muchas gracias a todos y a disposición del que quiera alguna pregunta. Como introducción, definir la infertilidad, que como ya todos sabemos, se define como la imposibilidad de lograr
un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Afecta ya al 15% de la población y el 50% se le atribuye el factor masculino. El 10-11% de varones con problemas de fertilidad presentan un semenograma normal. Y es aquí donde debemos hacer especial hincapié en profundizar en el estudio, ya que aquí parece ser que aumenta el estrés oxidativo y disminuye la concentración de antioxidantes. La integridad del DNA en el espermatozoide es uno de los factores más importantes en la fecundación normal y en el desarrollo normal del embrión. Sin embargo, como ya hemos estado hablando, estos espermatozoides con daño en el DNA son capaces de fertilizar al óvulo. Dependiendo de los niveles y del tipo de roturas que presente el DNA espermático, el ovocito podrá o no reparar este daño. El resultado oscilará entre un correcto desarrollo embrionario y un embrión con anomalías que pueda desembocar en aborto. De manera que, como conclusión, aconsejamos en aquellas muestras que presenten un nivel alto de estrés oxidativo, un rápido manejo para su posterior uso en técnica de reproducción asistida, con el fin de no inducir más daño en el DNA del espermatozoide, así como considerar terapia y dieta rica en antioxidantes, así como la suplementación de antioxidantes en los medios de cultivo. En cuanto a los antioxidantes, hay algunos trabajos que demuestran efectos beneficiosos, sin embargo, otros muchos que no informan de los mismos beneficios. La mayoría analizan múltiples combinaciones de antioxidantes, diferentes dosis y diferente duración. Agarwal, en una intensa revisión bibliográfica, concluyó que la mayoría de los trabajos sufrían de una falta de control placebo y un diseño doble ciego, haciendo la efectividad de la suplementación del antioxidante todavía poco concluyente. Y listo. Muchas gracias. Mirar, para tratar hay que diagnosticar, y para diagnosticar hay que tener conocimientos, y para tener conocimientos y tratar, pues hace falta estudiar. Y yo me pregunto, ¿cuántas unidades de reproducción en España tienen en su equipo un andrólogo que estudie al varón? Y eso nos va a llevar a que cuántas personas hoy en día se están sometiendo a tratamientos de reproducción asistida sin haberse estudiado para nada el varón. Ya no tratado, ni siquiera estudiado. Muchos dicen, ¿para qué mejorar la calidad seminal? Si total, con las técnicas de reproducción asistida, pues cada vez consigo más embarazos, ¿para qué? Encima tenemos otra cosa en contra los hombres, que cualquier tipo de tratamiento que hagamos al varón, pues los efectos tardan pues más de 3 meses en verse reflejados en el semen. Y no lo llevéis todo a reproducción. Si tratamos a un varón para mejorar la calidad del semen y lo conseguimos, que va a ser muy pocas veces, después hay que dejarle tiempo al varón para que embarace a su señora. Le vamos a dejar otros 6 meses, 8 meses, dependiendo de la edad de la mujer. Es decir, que vamos a retrasar el proyecto reproductivo casi un año. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver, según estabas contando la historia de las anexinas, y si, como bien dice, porque es así, lo sabe todo el mundo, el proceso de la presencia de anexinas es la externalización de la fosfatilserina. Lo que pasa es que las membranas se fastidian. Entonces, si se fastidian, quiere decir que el espermatozoide no se mueve. Entonces, ¿por qué crees tú que existe? Tú nunca vas a coger para irse un espermatozoide que no se mueva. Y, sin embargo, es más eficaz utilizar las columnas. Entonces, eso me lleva a pensar que hay espermatozoides que se mueven teniendo las membranas fastidiadas. Entonces, ¿por qué crees tú que esa sutileza, ese cambio existe? Es decir, cuando pasa por anexinas va mejor que cuando no, si total es una cuestión de motilidad. No sé qué quieres decir. O sea, sí, no, es muy claro. O sea, lo que me estás diciendo es que lo ignoro. Lo que me estás diciendo es que no, cuando un espermatozoide tiene externalizada la fosfatilserina, ¿no se mueve? Digo yo, tiene la membrana. Hombre, yo creo que no es así, pero no. Yo lo pregunto porque la fosfatilserina se externaliza por varias razones. Una sería la apoptosis, pero también, como hemos visto, la reacción acrosómica. Y vemos espermatozoides con reacción acrosómica, es lo de mucho tiempo, hecha y que tienen movilidad. Ajá. Nosotros previamente,
Nosotros, todas las parejas que van al centro son visitadas y estudiadas por un andrólogo, aunque tengan 2 hijos, aunque tengan esos hijos 2 años, son estudiados por sistemática. Pero en la fertilización in vitro, ahora estamos haciendo todo el estudio previo a una in vitro, les hacemos estudio por citometría de flujo de apoptosis, de diploidías, fragmentación de DNA y estrés oxidativo. ¿Okay? Por eso va a lo que decía Miguel hace un momento. Nos estamos encontrando con pacientes con apoptosis elevadas y que se mueven perfectamente. Yo me voy a dirigir a la gente que está empezando o acercándose a la reproducción. La apoptosis es normal, o sea, la muerte celular. El problema es la velocidad con que fragmenta. Hay pacientes que fragmentan muy rápidamente y ese es donde está el problema, porque fragmentar van a acabar fragmentando. Es la muerte celular, empieza a morirse el espermatozoide. Entonces, yo trabajé con Jaime, bueno, Jaime para mí es un monstruo en este tema. Él dice eyaculaciones repetidas, o sea, frecuentes, y tratar el semen rápidamente. Nosotros en nuestro centro hicimos test de fragmentación, lo seguimos haciendo, pero lo que hacemos es tratar a todos los pacientes como posibles fragmentadores, es decir, les hacemos eyacular días antes de realizar la técnica y el día que hacen la técnica vienen al centro, obtienen la muestra, en el momento que se licúa la muestra se trata y se procesa y se trata. ¿Qué hacer con la crioconservación de la fertilidad en prepúberes? Los pediatras son los que más tienen experiencia, los pediatras oncológicos, y ellos ofrecen a los papás de los niños biopsia testicular y congelación de tejido, pensando de que en un futuro, esto ha andado tan rápido, por eso en los últimos 20 años hay una revolución de la parte reproductiva, lo más probable es que podamos madurar in vitro o con seno trasplante, que también se ha hecho, y posteriormente tener células para ir a ICSI, pero tenemos la posibilidad de congelar el tejido a futuro. ¿Cuáles en tu experiencia has utilizado más? Háblame pues, de antioxidantes, de antiestrógenos, en fin, no sé. ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Cómo crees que actúan? ¿Qué tratamientos realizo yo que puedo hacer, digamos, más habitualmente? Las infecciones. Las infecciones en la vía seminal hay cantidad. Lo que pasa es que no se diagnostican porque no se hacen cultivos. Y hay que saber hacer también los cultivos que se pide y cómo se extiende la muestra para que haya cultivos positivos, ureaplasmas. O sea, todo esto, si no se estudia, no se trata. ¿Me entiendes? Yo donde más trato es infecciones, biopsias, y es lo que yo, dentro de los tratamientos, hipogonadismos, ya os digo, yo 3. Hipotiroidismos, es que no veo, yo es que no lo veo. Yo no sé si los demás en la mesa... Yo no estoy de acuerdo. Vale, por supuesto. Es que tú ves 1.500 ciclos al año, tienes a lo mejor 2.000 pacientes y yo tengo menos. Yo te digo, yo vengo aquí a exponer lo mío. Yo, Carlos, creo que a los pacientes hay que ofrecerles lo que uno tiene. Es decir, esto existe. Otra cosa es que no lo quieras hacer, pero esto existe. Claro. Tienes un varicocele, está la opción de operar. Tienes obesidad, etcétera, yo le daría tamoxifeno. ¿Cuánto tiempo? Espera. No, pero dime cuánto tiempo. Primero vamos a hablar de tratamiento. Vale. Tienes los antioxidantes, yo creo que funcionan, pero ni todos los antioxidantes son iguales, ni a todos hay que darle, porque si le das un antioxidante con vasodilatador a alguien que tiene un varicocele, lo empeoras, no lo mejoras, lo empeoras. Es decir, esto de tómate algo que mal no te va a venir, no es verdad. No es verdad. Que no lo hagas tú, que no lo hagas tú, de acuerdo, pero que la gran mayoría ya los que te vienen con tratamientos. Pero lo que tiene que darse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si hay una paciente de 40 años que tiene, que va in vitro, ya lo he decidido, si hasta le he dado el consentimiento y el marido es obeso, tiene el semen de esto de aquí, además del in vitro, yo le digo que se tome el tamoxifeno, que se tome el antioxidante si creo que se tiene que tomar, porque no es contrapuesto. Si nosotros logramos mejorar sus posibilidades un 2% porque mejoremos algo el semen, para mí bienvenido sea. Yo creo que si Manolo no tiene más preguntas, por a los demás ya no les permito, pues cancelamos la reunión. Gracias a todos.